Bueno, buen día chicos. Me quedé pensando que quizás algunos no conocían mucho cómo analizar un cuento, entonces decidí prepararles algo como para que sobre un cuento conocido puedan ver cuáles son los elementos de la narración. Si se fijan acá, en este escenario, bueno, voy a usar los juguetes de mis hijos. Si se fijan en este escenario tenemos un personaje, en este caso Caperucita Roja, y les voy a ir contando punto por punto cuáles son los elementos para analizar el cuento. El que no conozca Caperucita Roja ya pone en pausa el video, sale corriendo a buscar un video, un cuento, escucharlo, que alguien se lo cuente, pero tienen que conocer la historia, si no se van a perder en la explicación. Bien, lo primero que les pedía en la historia era el marco de la narración, ¿sí? El marco de la narración, entonces, tiene dos puntos importantes. Por un lado tenemos el lugar y por otro lado tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces, el marco de la narración tenemos como punto importante, por un lado, el lugar y por otro lado, el tiempo. En el caso del lugar, en la historia de Caperucita Roja, por un lado tenemos el bosque y por otro lado, y no menos importante, tenemos la casa de la abuelita, ¿sí? Bueno, obviamente tengan en cuenta que está muy improvisado. En el caso de este cuento, el lugar, bueno, como ya les dije, es el bosque. El tiempo, no, podemos situarlo teniendo en cuenta que esta historia ocurre, por ejemplo, en un solo día, o podemos decir que ocurre en el pasado. Y bueno, dependerá cada cuento donde la situemos en el tiempo adecuado, ¿sí? Bien, seguimos entonces con la historia. Por otro lado, después tenemos el segundo punto para analizar, era el tema de los personajes, ¿sí? Personajes. Y los personajes podían ser principales o podían ser los secundarios, ¿sí? Principales y secundarios. En el caso de los personajes principales de Caperucita Roja, claramente tenemos a Caperucita Roja con su canastita. Bueno, como yo no tenía un lobo, tenemos un oso feroz, que es necesario para la historia. Caperucita sería el personaje principal, la protagonista. El oso también sería principal, sería el antagonista. Sin él no tendríamos historia porque es el que crea todo el engaño. Y después, en el desenlace de la historia, el otro personaje principal que nos da la resolución del problema es justamente el cazador, ¿sí? Acá tenemos el cazador que no se quiere quedar parado y se nos cayó. Bien, entonces, el cazador también funciona como personaje principal. Bien. ¿Cuáles son los personajes secundarios? A ver si ya se acuerdan la historia. En este caso tenemos personaje secundario. Por un lado tenemos a la mamá, que es la que le da todas las recomendaciones al principio. Y por otro lado tenemos como personaje secundario a la abuela. Porque si bien la abuela es necesaria para contar la historia, no es la que lleva adelante la acción, ¿sí? Los tres que llevan adelante la acción son nuestros tres personajes que aparecen al principio de este relato. Bien, entonces ya tenemos personajes principales, personajes secundarios. Acuérdense que los personajes principales son aquellos que son necesarios para que la historia pueda ser contada. Son los que llevan adelante la acción, ¿sí? Bueno, y por último entonces tenemos para analizar cuál es los núcleos, ¿sí? O yo creo que les puse el esquema, dependiendo del libro que usen, va a tener
va a llamarse de distintas maneras, pero bueno, en principio ahí en el trabajo les puse cuál era el esquema. Y el esquema tiene 3 partes, ¿sí? El inicio o introducción, el nudo o conflicto y el desenlace o final. Vamos a ir viendo entonces cuál es cada uno de los puntos en esta situación. En el caso de Caperucita Roja, el inicio obviamente va a ser cuando la mamá, ¿sí?, nos presenta a Caperucita y le dice qué es lo que tiene que ir a hacer, que le tiene que ir a llevar la canastita a la abuela porque está enferma. Entonces ahí nos presenta rápidamente un panorama de los personajes, nos cuenta que va a estar en el bosque y también nos informa un poco del tiempo, ¿sí? En el caso del nudo conflicto es ¿qué es lo que pasa en el cuento para que sea cuento? Para que haya un cuento tiene que haber algo, un problema para resolver. Porque si yo voy contando que Caperucita Roja se va con la canastita, llega a la casa de la abuela, le da de comer los dulces que le había llevado y la historia termina ahí, no es un cuento. Un relato, una anécdota, cualquier otra cosa, pero no es un cuento. Un cuento necesita un conflicto. En este caso, ¿cuál sería el conflicto? Si piensan bien, hay que pensar todas las acciones importantes que van pasando. El conflicto justamente es que el lobo, bueno, en este caso nuestro oso, se la quiere comer, entonces la engaña. Ese es el conflicto. No que Caperucita tenga que llevarle porque la canastita, porque está ahí, no habría problema. Pero el conflicto principal es que tenemos un oso malo que se quiere comer, en este caso Caperucita. Y de paso, bueno, también a la abuelita. Entonces el conflicto es el engaño del oso. Bien, vamos al último, que sería el desenlace final, ¿sí? En el desenlace final, yo lo que me tengo que preguntar es, ¿cómo se resolvió el conflicto que tenía acá? Entonces, ¿cómo resolví yo el tema de que el oso la engaña? Sigue contando la historia, llega Caperucita con su abuelita, que ya no es más su abuelita, sino que ahora es el oso disfrazado. Bueno, el oso perdió la panza. Y Caperucita, bueno, toda la historia clásica que le empieza a preguntar una cosa, la otra, bueno. El resultado es que el oso se la termina comiendo. Hay diferentes versiones, pero básicamente el que escucha y el pedido de rescate es el cazador, ¿sí? Y nuestro cazador entonces es el que resuelve la historia, porque el cazador es el que de alguna manera va, se mete dentro de la casa, lo persigue al oso, en este caso. Hay diferentes versiones, en algunos casos no llega a comerla, en otros casos la encierra la abuela, pero bueno, en todo caso el héroe, el ayudante de Caperucita Roja, ¿sí?, sería nuestro otro personaje principal, que es el cazador. Bueno, espero que hayan entendido un poco mejor entonces la historia. El segundo trabajo van a tener que ustedes armar una historia teniendo en cuenta cuáles son el lugar, el tiempo, los personajes principales y secundarios, cuál es y armar el esquema, ¿sí?, introducción, nudo y desenlace. Y bueno, cualquier duda que tengan, me escriben abajo de este video que los ayudo a sacar cualquier situación que tengan pendiente de su trabajo. Bueno chicos, saludos, espero que nos veamos pronto y seguimos en contacto por acá. Chao, chao.